de que se me vaya, hay una noticia que está trascendiendo y es el asesinato, vamos a cambiar de información, de posiblemente un colombiano a manos de ICE. Lo de ICE sigue muy grave en Estados Unidos, María Teresa. Sí, en un estado demócrata, por eso hemos visto que a lo largo del día, después de conocerse la muerte de este señor de solo 26 años, ha habido toda clase de protestas en ese estado, un estado demócrata, y varios interrogantes que surgen en general con las detenciones de ICE que hemos visto a lo largo de los últimos año y medio, casi 15 meses. Y es que, por ejemplo, en las últimas semanas de junio tuvimos más de 10.000 arrestos. ¿Qué es lo que ha pasado en el gobierno Trump? Ha aumentado el número de arrestos, muchas veces sin causa probable. No están necesariamente deportando a todo el mundo de una, pero sí están arrestando muy rápidamente y un alto número simplemente por arrestar, parecería. Más de 10.000, como digo, en los últimos 5 días de junio. Esto, arrestos sin la cámara que tienen que cargar dentro de su equipo, las personas que hacen los arrestos. Entonces, en el caso de hoy, Pablo, uno de los dramas es que no hay video de lo que pasó. Entonces, al no tener esas cámaras, que son obligatorias, pero se han demorado en implementarlas en la gran mayoría de estados por falta de recursos, ¿qué pasa? Que todos estos arrestos se convierten en, yo dije, él hizo, él venía, él se vuelve un juego de palabras sin pruebas contundentes en las que arrestan precisamente porque les da miedo ver a alguien distinto, ver el carro que venía muy rápido, entonces dice el carro me lo iban a tirar encima, no es la primera vez que pasa, y no tenemos las pruebas contundentes y se ha convertido esto en muchos estados, tristemente, en un juego de él hizo, él iba a hacer, yo creo que, y yo reaccioné. Y esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando, María Teresa. Mire, le agradezco mucho. Voy a seguir con ese análisis de este colombiano. Esto fue en Maine, allí en Estados Unidos. Gracias, María Teresa. Un abrazo. Gracias por conectarse hoy festivo. Gracias, Pablo, y que tengan un buen día festivo. Bueno, muy bien. Seguimos entonces hablando de este caso registrado en Maine, en Estados Unidos. Estamos hablando posiblemente de un colombiano. Me acompaña Adriana Cuestas. Adriana, bienvenida. Pablo, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, Pablo, esto ocurrió alrededor de las 6, 7 de la mañana hora local, específicamente en la ciudad de Biddeford, esto es en el estado de Maine, en el norte de los Estados Unidos. Y lo que se conoce precisamente, ahí podemos ver las imágenes, es que murió un hombre de nacionalidad colombiana, aparentemente, o al menos así lo dicen varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y lo que dice por su lado también la Fiscalía, que de hecho es, Pablo, el pronunciamiento más reciente, es que al menos por ahora no puede dar mayores detalles o revelar, por ejemplo, el nombre de esa persona hasta tanto no tenga ya un contacto directo con su familia y por supuesto como tal ya haya un cotejo de la identidad de esa persona, que lo que dicen también esos grupos de derechos humanos es que se trataría de un colombiano de 26 años que sí tenía el permiso para trabajar en Estados Unidos. Dice la Fiscalía, Pablo, que un agente de ICE estaba llevando a cabo una operación de cumplimiento de la ley relacionada con una orden final de deportación y que en ese momento este joven habría intentado escapar y que habría intentado también lanzar el vehículo contra este agente migratorio, y fue en ese momento cuando pues se desató el tiroteo que terminó con su muerte. Me pareció muy importante lo que usted decía, que organizaciones establecían que posiblemente es colombiano. Lo está confirmando la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine. Eso es importante. Y le quiero contar, Adriana, que desde el Senado de la República, desde el Congreso de la República, aquí en Colombia, está la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de la República. Por eso vamos a saludar a esta hora precisamente a un senador, es el senador Antonio José Correa, que hace parte de esta comisión. Senador, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo, a ti y Adriana. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, senador. ¿Qué saben hasta el momento? ¿Qué han podido ustedes averiguar teniendo en cuenta que hacen parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso? ¿Y qué pronunciamiento tienen frente a lo ocurrido allí en Maine? Hombre, por supuesto que lo ocurrido al joven colombiano de 26 años en Biddeford, Maine, es un hecho lamentable que merece todo el repudio, no solamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión Segunda del Congreso de la República, sino de todo el pueblo colombiano. Un joven que tenía toda su documentación,
y que ha caído en un hecho que debe aclararse. Hemos solicitado desde el mediodía, desde que se conoció la noticia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático y consular, que le haga todo el acompañamiento a la familia de este joven y por supuesto donde no solamente hacer el acompañamiento, sino que se le solicite a las autoridades de los Estados Unidos judiciales y al mismo FBI que se esclarezca este crimen. Donde se pidan toda la parte de cámaras corporales, las cámaras de video y por supuesto que exista una verdad y que no quede en una simple noticia que es lamentable, que es dolorosa, de un colombiano que, como muchos latinos, viene sufriendo el atropello de la política migratoria de un gobierno y que, por supuesto, hoy ha perdido la vida. Senador, ¿considera usted que, por ejemplo, ya en el caso, situándonos del Congreso de Estados Unidos, deberían también revisarse todos esos protocolos del uso de la fuerza y cuál debería ser entonces, en esa línea, el papel que debe jugar mejor el legislativo estadounidense? Por supuesto, el hecho de cumplir y exigir la legalidad en política migratoria nunca se debe ver afectada ni la dignidad humana y mucho menos la vida de los latinos en el país del norte. Vamos a hacer la comunicación inmediata con nuestros pares en el Congreso de los Estados Unidos para que se solicite de manera exhaustiva y se den los controles necesarios para que no se sigan registrando estos hechos lamentables y que se dé con el autor material y el esclarecimiento de los hechos, por supuesto, si fue o no el ICE el que estuvo involucrado en este crimen. Senador, este hecho se da días después del asesinato de Lorenzo Salgado. Es un mexicano. Es un hecho que también generó conmoción, no solo en México, sino también en el mundo entero, a propósito de la violencia con la que fue asesinado este hombre. Mi pregunta va encaminada a... Hace unos segundos María Teresa nos explicaba, por ejemplo, el tema de las cámaras que deben llevar estas personas de ICE y que no están utilizando. Es decir, hay una serie de hechos que no se están respetando y en ese sentido no hay un debido proceso, se lo pregunto. Por supuesto, una de nuestras solicitudes es que exista no solamente el debido proceso, sino la transparencia en los procesos y procedimientos frente a los latinos por esta autoridad migratoria de los Estados Unidos. Por eso vamos a pedir al Congreso norteamericano de que se le haga un especial seguimiento a estos procedimientos. Senador, en esa línea usted menciona precisamente que ya han establecido contacto con el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué contactos de pronto anteriores también han tenido ya usted? Porque bien lo mencionaba Pablo, no es el primer caso que se presenta. De hecho, en lo corrido de 2026 hablamos de que se han registrado por lo menos 6 casos en los que estarían involucrados agentes de la ICE. ¿Han tenido quizás antes alguna respuesta por parte del Congreso de los Estados Unidos? Hemos solicitado la vigilancia estricta en el cumplimiento de los procesos y procedimientos como autoridad migratoria referente a la dignidad humana, a los derechos humanos de la población latina. Recordemos los casos que ustedes recientemente mencionan y las detenciones que se han dado a colombianos que están en asilo político en los Estados Unidos. Hemos solicitado esta información, por supuesto, a nuestra canciller de la República y estamos en ese, y hemos solicitado no solamente al Congreso de la República, sino también al Partido Demócrata, a que garantice esos derechos migratorios de los latinos en los Estados Unidos y en especial del pueblo colombiano. El asunto o los asuntos internacionales del Congreso de la República, encaminado a la pregunta que hacía Adriana, que me pareció muy interesante. Ustedes se han reunido y han establecido entre ustedes, los congresistas, allí en el centro de Bogotá, la preocupación que tienen por lo que viene pasando con ICE. Lastimosamente, pues nos encontramos en un receso. Sí. Se instala el nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio, pero en el caso personal, como miembro activo de la Comisión Segunda, sí lo hemos hecho. Senador, ¿usted de pronto qué vacío se encuentra que hay en ese momento en la política migratoria que se estaba manejando bajo la administración de Donald Trump y que precisamente son esa línea delgada en cuanto a las funciones que ejerce una agencia como ICE, pero por supuesto también del otro lado los derechos fundamentales de los migrantes? Y agregando a esta pregunta, van 10.000 arrestos.
Es decir, que la cifra no es menor y muchas veces uno se pregunta detrás de estos arrestos, ¿cuál es el proceso que se está siguiendo? El respeto, la transparencia, los procesos y procedimientos para el mismo, para garantizar los derechos fundamentales de todos los latinos a que no sean vulnerados. Sabemos de que existe una política del gobierno, del Ejecutivo norteamericano, que es número de cantidades de deportados, cantidades de detenidos, ustedes lo han expresado, pero ¿a qué precio? Y sobre todo vulnerando los derechos fundamentales de una población migratoria que muchos de los detenidos y de los que hoy, como el colombiano de 26 años, tienen sus derechos adquiridos y sus derechos legalizados completamente ante la autoridad migratoria. Para cerrar, porque vamos a ir con un abogado experto en temas migratorios, senador, usted lo ha dicho y lo ha dicho Adriana, 26 años, pero tenía permiso de trabajo este joven colombiano. Estamos a la espera entonces de su nombre completo. Entonces la pregunta es, ni siquiera con permiso, ni llevando una vida, entre comillas, con un debido proceso, ¿se respeta la vida de las personas con este grupo, con ICE? Parece un grupo que en vez de dar ejemplo de autoridad, da ejemplo de fobia hacia la población migratoria latina. Esas son las palabras dicientes que da el senador Antonio José Correa, que está con nosotros a esta hora conectado. Gracias, senador del partido de la U, conectado con nosotros del tema de asuntos internacionales del Congreso de la República. Un mensaje final frente a lo ocurrido con este joven. Hombre, por supuesto que una cosa es respetar el marco legal y jurídico que se tiene de materia migratoria y otra cosa es vulnerar los derechos fundamentales que hoy se le vienen vulnerando a la población latina y que han sido mancillados y que ya van varios casos de asesinatos que han quedado en investigaciones por la misma ausencia, como bien lo decía la panelista anterior, de las famosas cámaras corporales y las famosas cámaras que nos dan transparencia y debido proceso en cada uno de los procedimientos que realiza esta autoridad migratoria ICE en los Estados Unidos para el pueblo migrante, pueblo latino en ese país. Bien, senador, un abrazo, gracias por acompañarnos. Adriana, desde temprano usted me decía, 7 de la mañana pasada se conoció este caso, se han presentado ya manifestaciones incluso. Manifestaciones que de hecho se suman al otro caso registrado hace menos de 2 semanas, el del migrante mexicano, que fue precisamente otro hecho en el que estuvo aparentemente involucrados varios agentes del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos y que por supuesto eleva de nuevo esa voz de rechazo, no solamente entre la población migrante allí en Estados Unidos, sino también la población ya latina en general en nuestra región. Usted se refiere al caso de Lorenzo Salgado, que también tuvo un duro pronunciamiento en ese momento de la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Luis Victoria es abogado, experto en temas de migración, está desde Estados Unidos y nos atiende hasta ahora. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muy amable por su invitación. Aquí me encuentro con Adriana y mi primera pregunta va encaminada al tema de las cámaras corporales. ¿Es cierto que ellos están sin estas cámaras cuando deberían tenerlas, abogado? Bueno, es obligatorio que muchos de estos agentes federales tengan esta cámara corporal. Quien no la posea es posiblemente algún tipo de falla que hubo desde el punto de vista técnico de ese oficial federal en ese momento, donde se llevó a cabo la acción judicial o federal en este caso. Entonces, pues se suma a ello también los derechos inherentes a esa persona que posiblemente pues era sospechosa de alguna índole, en este caso, según lo que se suscitó con este hombre de 26 años de origen colombiano, es que es factible que ellos dudaron que esta persona tenía algún problema con el ámbito migratorio aquí en los Estados Unidos. Por consiguiente, procedieron a la detención respectiva, pero desafortunadamente esta persona pues huyó de la escena y pues al parecer también tratando inclusive de arrollar a uno de los oficiales federales. Es lo que dice hasta ahora las investigaciones preliminares, pero sí hay una serie de inconsistencias en relación con estas situaciones, ya que es muy importante que se tengan en cuenta los derechos constitucionales, sobre todo desde el punto de vista de las personas que están pues sufriendo esta pues presión por parte de los grupos como ICE y otras agencias federales, porque se han visto violaciones constantemente en ese sentido. Señor Victoria, estamos hablando de ICE o un ICE diferente al que veíamos, por ejemplo, hace 5 o hace 10 años y en esa misma línea también una extralimitación de las funciones. Sí, es factible que en muchos de estos escenarios veamos oficiales de inmigración que quizás
se exceden en sus acciones, pero todo esto pues va a ser evaluado de acuerdo a una investigación que se lleve a cabo. Y por supuesto, si se pueden inferir que una violación de los procedimientos administrativos, por consiguiente, esos oficiales de migración federales van a verse involucrados en algún tipo de sanción, bien sea a nivel federal o estatal, donde se suscitaron los hechos desafortunadamente. Nosotros en Colombia, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el SMAT, el antiguo SMAT, hoy la UNDEMO, depende por supuesto del Ministerio de Defensa, hace parte de la Fuerza Pública. ¿ICE de quién depende, abogado? Bueno, hay que empezar, Juan Pablo, Adriana, que en Estados Unidos estamos hablando de un sistema federal. Okay. ICE depende directamente de la rama ejecutiva, es decir, del presidente de los Estados Unidos. Correcto, sí. Y esta agencia federal, a su vez, es una agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Department of Homeland Security. Y este ICE, pues, es el encargado de ejecutar las órdenes de deportación que han sido en ocasiones proferidas por los jueces de inmigración, que a su vez también, y con una crítica bastante significativa, pertenecen también jueces de inmigración a la misma rama ejecutiva, que son diferentes jueces a los que pertenecen a la rama judicial, Juan Pablo y Adriana. Señor Victoria, mi pregunta ahora va encaminada. ¿Cuál es quizás también esa línea entre lo que son las políticas migratorias fronterizas y lo que son ya también esas políticas en las que puede estarse transgrediendo los derechos fundamentales, como pasó esta mañana en el caso de este latinoamericano? Bueno, es una muy buena pregunta, Adriana, porque recientemente encontramos una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde se le da mucho más poder al Ejecutivo de poder llevar a cabo este tipo de arrestos y, en cierto modo, de presión hacia la comunidad inmigrante. Estamos hablando de que la Corte Suprema ha autorizado al gobierno federal para que pueda arrestar incluso a personas que llevan menos de 2 años sin ningún tipo, digamos, como de orden previamente por un juez, una orden conocida aquí como un warrant. Las personas sencillamente, estos agentes federales pueden optar por arrestar a esta persona siempre y cuando se den cuenta que el inmigrante lleve menos de 2 años y no tenga las pruebas suficientes para contar con un estatus legal acá o por lo menos un alivio migratorio. Una vez ocurren estos hechos, encaminado a esa pregunta que hacía Adriana, como lo ocurrido con el colombiano, etcétera, ¿dónde van a parar este tipo de investigaciones? ¿Quién hace parte como de una segunda instancia para uno determinar qué hubo detrás de este tipo de procesos? Y la transparencia, Pablo. Exactamente. Sí, es una buena pregunta también, porque todo se queda en la rama ejecutiva normalmente, ya que tiene prioridad el gobierno federal en la investigación. Estamos hablando de agencias como el FBI o conocido como el FBI, las agencias pues que pertenecen al mismo Departamento de Seguridad Nacional. Y pues todo esto se queda allí dentro de la rama ejecutiva, dentro de las mismas agencias federales que han cometido los hechos, ahí mismo se está llevando a cabo la investigación. Hay muy poca jurisdicción en relación con las agencias estatales porque no es un asunto que involucra aspectos de ese estado en particular, que en este caso era Maine, y el estado de Maine normalmente no se va a involucrar en esa investigación. Sin embargo, los congresistas y otras, otras organizaciones de protección de los inmigrantes están presionando para que estas personas sean judicializadas con la justicia ordinaria, ¿no? Y en ese mismo sentido, abogado, quisiera preguntarle por el papel que ya en términos prácticos tiene el Congreso de Estados Unidos en cuanto quizás a un seguimiento y control de las acciones que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo, en este caso la administración de Donald Trump. Bueno, siempre ha existido ese control o ese balance entre las diferentes ramas del poder aquí en los Estados Unidos, pero realmente el Congreso, bajo su, facultad, no puede hacer en este momento más allá de quizás proferir algún tipo de ley o impulsar algún tipo de ley para efectos de que se le reste más poder al Ejecutivo, sobre todo en lo que tiene que ver o lo concerniente con las acciones que cometa ICE. Pero recientemente, recordemos que hace unos pocos meses, al contrario de ello, se le dieron más poderes a ICE y a la rama ejecutiva para que lleve a cabo este tipo de procedimientos en contra de los inmigrantes indocumentados.
Para ir cerrando, abogado, quisiera preguntarle, uno de los parámetros o quizás consignas que maneja la administración de Trump es que con su endurecimiento de las normativas migratorias busca también hacer frente a la seguridad del país. ¿Hay quizás alguna evidencia de que, por ejemplo, en el caso de las deportaciones masivas, esto vaya en línea con una reducción de la criminalidad o no? Bueno, se supone que esta es una de las promesas de campaña del presidente actual, Donald Trump, en donde él expresó que uno de los índices de criminalidad o uno de los factores de esa criminalidad estaban asociados con personas que entraban ilegalmente por la frontera en aquel entonces entre 2020 y 2023-24, cuando estaba el anterior presidente, pero las estadísticas dicen que muy posiblemente un poco porcentaje de los inmigrantes que venimos aquí a Estados Unidos nos vemos involucrados en crímenes. Entonces, pues esto entra un poco en contradicción, pero era una promesa de campaña. Entonces, se pudiese decir que sí puede reducir esa criminalidad, pero no en el porcentaje que se pudiese esperar en relación con ese gran porcentaje de crímenes que se cometen en Estados Unidos. Bueno, muy bien, ahí está entonces el análisis, me parece muy interesante, sobre todo porque ha pasado, es un colombiano y teníamos sí o sí que hablar de este tema. Seguimos al tanto, a la espera del nombre completo de este colombiano, 26 años con permiso de trabajo, pero también hay pronunciamientos de diferentes organizaciones. Luis Victoria es abogado de migración que nos atendió hoy festivo aquí en Colombia. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto, Juan Pablo y Adrián. Adriana, gracias también por acompañarnos. Pablo, a usted muchas gracias. Estamos, por supuesto, pendientes también del pronunciamiento. En noticias internacionales, hay conmoción y rechazo en Estados Unidos por la muerte de un joven de 26 años en hechos en los que estarían involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Estamos hablando de ICE. Organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de un joven de nacionalidad colombiana y esto ocurre casi 2 semanas después de que se presentara otro hecho similar que también estaría relacionado con otro agente de ICE y en el que murió un migrante de nacionalidad mexicana. Pues en el caso en cuestión de este lunes, la Fiscalía de Maine declaró que un agente de ICE estaba llevando a cabo una operación de cumplimiento de la ley relacionada con una orden final de deportación cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al agente y fue abatido. La muerte de este migrante, que como decimos, dicen organizaciones de derechos humanos, es colombiano, desató en la tarde de este lunes decenas de manifestaciones o varias manifestaciones. Fueron múltiples las personas que se congregaron para rechazar la gestión de ICE. Lo hicieron con pancartas, lo hicieron también gritando consignas y justamente pidiendo cambios en la manera en que se ha venido adelantando o llevando toda esta política migratoria y el endurecimiento de las normas por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y del mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a arrancar con la historia que hoy genera dolor y repudio en el país, la muerte de un joven de 26 años a manos de ICE en los Estados Unidos. La ira volvió a hacerse sentir en las calles. La muerte de otro migrante en hechos que involucran a agentes de ICE reabrió viejas heridas, unas que se hacen más profundas ante un temor que se mezcla con rabia en la comunidad latina. Se trata de un joven de 26 años, quien según organizaciones de derechos humanos era colombiano y tenía permiso de trabajo. Fue en Biddeford, una ciudad de 22.000 habitantes de Maine, donde un agente accionó su arma contra el migrante que conducía un vehículo. Eran casi las 7:30 de la mañana de este lunes. Básicamente oí muchos estallidos y dije, ¿quién está lanzando fuegos artificiales a esta hora? En este video se observa al joven tirado en el suelo a un costado del carro en el que iba y a uno de los agentes con suministros médicos, pero ya era demasiado tarde. Otra toma captó los segundos previos de una persecución con desenlace fatal. El agente de ahí salió del auto, intentó abrir la puerta del sedán, pero por alguna razón estaba bloqueada o atascada. Logró abrirla, sacó a la persona con la cabeza y la cara ensangrentadas. Fue realmente triste. Escuché claramente a la víctima decir, intenté detenerme. Algo por el estilo.
Y así quedó el vehículo que conducía. Tiene por lo menos 4 impactos de bala. La fiscalía dijo que ICE adelantaba un operativo relacionado con una orden de deportación y que el hombre habría intentado huir acelerando su vehículo hacia el agente. Los hechos ocurrieron menos de una semana después que el migrante mexicano Lorenzo Salgado muriera tras otro operativo de ICE mientras estaba en su camioneta de trabajo en Texas. El tiroteo de este lunes se produjo en medio del aumento de las políticas antiinmigratorias. Organizaciones no gubernamentales aseguran que durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump, 52 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Un joven que fue identificado como Johann Sebastián Durán Guerrero, de tan solo 26 años. Precisamente nuestro compañero Julián Ríos hace algunos minutos habló con la familia de este joven Julián, que dijo tenía todos los papeles en regla. Sí, señor Nicolás, pues Omar Durán es el padre y están llegando aquí a la ciudad de Bogotá. Muy posiblemente van a tener contacto y reuniones con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, que acaba de emitir un comunicado frente a estos hechos ocurridos en Maine. El padre Omar Durán nos ha contado quién es Johann Sebastián Durán, qué estaba haciendo en los Estados Unidos. Tenía un Social Security, un ID para poder trabajar allá en Maine. Se encontraba haciendo ese día precisamente domicilios como delivery, que estaba trabajando en su propio vehículo, y nos explican qué pudo haber pasado en este operativo del ICE. Dice que dejó una niña pequeña de 3 años que se encontraba desde hace incluso esa misma época, 3 años en los Estados Unidos trabajando, buscando futuro, y que tenía todos sus papeles en regla. Estas mismas fotografías nos las acaba de entregar el padre Omar Durán, el padre de Johann Sebastián Durán Guerrero, que tenía 26 años. Nos entrega estas fotografías de algunos momentos en los que él envió allá en el estado de Maine, donde pues salió a hacer vacaciones en sus tiempos libres. Esto es lo que nos cuenta Omar Durán sobre su hijo hace pocos minutos cuando arribó aquí a la ciudad de Bogotá. Este mensaje se lo envío debido a esta situación tan difícil que estamos pasando. Estamos viviendo una situación muy difícil, un dolor muy grande. Nosotros los padres, mi hijo, una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Él es una persona muy juicioso, una persona muy amorosa, una persona que quiere mucho a su familia, su hija de 3 añitos. Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para él poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían. Estaba trabajando allá en ese estado, en esa ciudad. Tenía 2 trabajos, salía de uno en la mañana, iba temprano, trabajaba en una veterinaria, hacía allá su aseo, y luego terminaba en la mañana y se ponía a trabajar con su carro. Él trabajaba con su carro haciendo el delivery que llaman allá, trabajaba juicioso, él era muy entregado a su trabajo, él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven. Realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, no sé por qué le hicieron eso, realmente eso, no sé, algo tan difícil con él, que era una persona de bien, una persona criada con valores. Nosotros los papás vivimos en Bucaramanga, le dimos una educación con valores. Él es un hijo muy bueno con nosotros, muy bueno con su hogar que tiene allá en Estados Unidos. Él es un hijo muy bueno. Realmente es un error muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta. Yo solo le pido a Dios, que es el que ve todo, el dador de la paz, la justicia y la verdad, que se resuelva eso de la mejor manera y que haya justicia.
Es el primer testimonio de Omar Durán, el padre de Johann Sebastián. Hablan por primera vez los padres de este joven y ellos se encuentran ya en la ciudad de Bogotá, muy posiblemente para reunirse con representantes de la Embajada de los Estados Unidos. También conocimos por primera vez las imágenes de este operativo en el que al parecer y según las denuncias que están haciendo los padres hubo una equivocación, un error, porque pues no iba dirigido a este joven Johann Sebastián, quien tenía según sus padres todos los papeles en regla y estaba cumpliendo pues con todos los requerimientos que se le pedían las autoridades. La Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado hace pocos minutos en las que lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano, dicen ellos, en Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia, dicen los Estados Unidos. A través de su sección consular, la embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los procedimientos correspondientes. Termina la embajada diciendo que ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, con respecto a las circunstancias que rodean esta lamentable muerte y continuará siguiendo de cerca el caso a medida que avance la investigación. Es el pronunciamiento que acaba de hacer la Embajada de los Estados Unidos sobre este caso. 9:57 minutos de la mañana, las protestas e indignación que ha generado la muerte del colombiano Johan Durán, que murió como consecuencia de los disparos que recibió por parte de agentes de ICE en Maine, pues ha generado inclusive y ha despertado todo tipo de protestas allí en el país norteamericano. ¿Qué se conoce hasta el momento de este caso? Juan Camilo Merlano, adelante, tocayo. Tocayo, manifestaciones primero en el estado de Maine, pero la indignación es en todo Estados Unidos ante este caso que muchos están calificando, incluso congresistas demócratas y organizaciones de defensa de los derechos de migrantes, como un asesinato a sangre fría. Johann Sebastián Guerrero, quien tenía 26 años, iba en su vehículo, un sedán blanco, junto a su hija, de acuerdo a la información que se ha conocido en las últimas horas, de 3 años su hija, en el momento en el que es abordado por estos agentes de ICE. Esta es la agencia migratoria, uno de ellos le dispara y acaba con su vida en ese momento. ¿Qué es lo que dice la agencia? A través de un comunicado dijeron, primero se había manejado la versión de que supuestamente el individuo, Johann Sebastián, había lanzado su carro en contra de uno de los agentes y que por eso le habían disparado en defensa propia. Pues no, el comunicado oficial de ICE lo que dice es que los oficiales estaban adelantando un operativo migratorio dirigido y que era en la misma dirección de donde salió este vehículo. Que entonces, al ver que el vehículo salía, el individuo, en este caso Johann Sebastián, se iba a escapar. Y que por eso, al escaparse, ellos consideraron que había un riesgo para la seguridad pública y que por eso tomaron la determinación de disparar en contra de él. También lo que se ha dicho, y esto lo reveló un senador, Angus King, el senador por el estado de Maine, uno de los senadores por el estado de Maine, dijo que el secretario de Seguridad Nacional le había manifestado que Guerrero no era el objetivo del operativo por parte de la agencia ICE, que estaban buscando a otra persona, pero que lo encontraron a él y lamentablemente se presenta este asesinato, de acuerdo de nuevo a como lo califican distintas organizaciones aquí en los Estados Unidos, y que no es el primero que se produce por parte de la agencia ICE. Nada más en los últimos días ya veíamos el caso, por ejemplo, del señor Lorenzo Salgado, de 52 años, que también falleció como consecuencia, como víctima de disparos de un agente de ICE, que este caso fue en el estado de Texas, y tampoco era un operativo migratorio dirigido a él, pero se confundieron y terminaron acabando con su vida. Hay exigencia por parte de la Embajada de Colombia aquí en los Estados Unidos. Le están pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que dé más detalles sobre los hechos que rodearon este lamentable incidente, y también dijeron que están acompañando permanentemente a la familia que se encuentra en Colombia, hay que decirlo. Sí. Tocayo, ¿se sabe algo más de la vida de este joven allí en Estados Unidos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Su esposa? ¿En qué trabajaba? Trabajaba, de acuerdo a lo que dicen vecinos en el área, trabajaba como DoorDasher, es decir, era un repartidor de comidas por aplicación. Se desempeñaba en eso, se sabe que tenía 26 años, no hay claridad de cuándo entró realmente a los Estados Unidos. Su familia en Colombia ya ha empezado a dar algunos detalles adicionales sobre su vida, y lo que se sabe es que por lo menos tenía una pequeña
de 3 años. Se han conocido varias fotografías que él publicaba con esta menor en sus redes sociales. No está claro si tenía más hijos, y no está claro si su esposa lo acompañaba en los momentos. Los vecinos dicen que vieron tras la muerte de este joven, de Johann Sebastián, que vieron a la niña y que vieron a una mujer. No obstante, no está claro si esa mujer era su esposa o la madre de esta menor, pero sí se encontraba aquí en Estados Unidos, tenía número de seguridad social y tenía permiso laboral, pero de nuevo, eso no es un argumento aquí para las autoridades en Estados Unidos para que una persona esté blindada frente a una acción migratoria o frente a una deportación. Ya hemos visto múltiples casos de personas que tienen autorización de empleo, que tienen número de seguridad social, que están a la espera de una resolución de un caso de asilo, pero en cualquier caso son capturados y posteriormente se busca su deportación.